La pel·lícula ens acompanya també este matí. És inolvidable, és la pel·lícula i és el senyor Carlos Mundi, que és notícia per altres coses. També en parlarem d'aquestes altres coses. Senyor Mundi, benvingut. Vol reunir en aquesta nova pel·lícula Inolvidables a grans de la pantalla, a grans de Hollywood, amb grans també de l'escena del nostre país. Per què aquesta idea? Com li ha vingut al cap, això? Pues me llegó el guión de Los Ángeles y bueno, soy muy amigo de un par de productores que han trabajado con Pedro Almodóvar y bueno, pues nos encantó el guión, nos encantó la idea de hacer un homenaje al cine de Hollywood de la época dorada, de la gran comedia americana. Y bueno, y montamos el proyecto que lo va a dirigir Juan Carlos Falcón, que es un director canario que ha ganado un premio en el Festival de Cine de Montreal por su primera película, La Caja. Y bueno, y las actrices estas se entusiasmaron con el guión y todo el mundo se ha subido a bordo del proyecto. ¿Y grabarán en la nuestra comunidad? Se va a rodar en Canarias. ¿En Canarias només? Sí, porque todo ocurre en una casa y el director es canario y bueno, en fin, se va a hacer rodar en Canarias. ¿L'argument se sap ja? ¿Ens pot desvelar alguna cosa? Sí, bueno, eso es la historia de un director de cine de Hollywood oscarizado que se queda sin dinero y decide escribir sus memorias y las quiere llevar al cine. Y entonces vienen todas estas actrices que han trabajado con él para evitar que ocurra eso. Per evitar que ocurra eso. Sí. A veure, vostè també ha escrit, dèiem, el senyor Mundi és notícia per altres coses. Acaba d'escriure La posada del Tucán i va sobre espies, perquè resulta que el senyor Mundi va descobrir un dia que el seu pare es dedicava a això de l'espionatge. Això no se sol fer públic. Ja ha tingut un pare espia, s'ho guarda per a ell i no ho diu. A vostè el seu pare li ho va dir, que havia sigut espia. Bueno, me enteré en el año 92 cuando estábamos en Costa Rica, que me confesó que había trabajado con el M16 y... Eso es el Servicio Secret británico. Y entonces pues le intenté convencer de que escribiera sus memorias, cosa que no conseguí. Y en el año 2001, cuando murió, dejó un capítulo manuscrito en primera persona de sus recuerdos, de los primeros recuerdos, y muchos nombres, fechas, y desde ahí construí la novela un poco en homenaje a su vida, ¿no? ¿Y cómo es descubrir que tu padre pertenece a ¿Cómo reacciona uno, claro, ¿no? Arnau, bueno, ¿no? Me quedé un poco atónito, pero fue bastante gracioso, porque estaba leyendo La espía vestida de rojo de la condesa Romanones, y entonces comenté, me han dicho su hijo Luis que se lo ha inventado todo, y me dijo, no, que va. No se lo ha inventado en absoluto, hacía el mismo trabajo que hacía yo. Eso es como me enteré. Carlos, ¿de qué va? Sobre todo la novela, ahí mezcles glamour, perill, erotisme. Conta'ns un poc, perquè a més apareixen figures molt famoses de l'època. Sí, mi padre vivía en la Costa Azul en esa época, cuando tenía 17 años, que los alemanes invadieron Francia, los metieron en un campo de internamiento a la Gestapo porque eran ingleses. Y él se escapó, entró a Barcelona, lo detuvieron, estuvo 6 meses en la cárcel Modelo, acusado de ser espía, que evidentemente no era, y luego la embajada inglesa lo sacó y lo llevó a Madrid y le pidieron que se quedara. Y su trabajo era espiar a la alta sociedad para saber quiénes eran pronazis y quiénes eran proaliados, porque en ese momento en España había un movimiento dentro del gobierno franquista que quería que España entrara en la guerra con Hitler, ¿no? Sí, el seu pare va formar part d'aquest entramat que va destapar els tentacles del nazisme en Espanya? Bueno, sí, su trabajo era intentar averiguar lo máximo posible, porque había mucha gente del gobierno y de las grandes familias de la época que eran pro-alemanes, ¿no? Entonces había un peligro muy grande de que España entrara en la guerra en esa época. I la seva professió aparent, com si diguérem, quina era? A què se dedicava son pare? Bueno, en ese momento estaba como amigo de estudiante, amigo del embajador inglés, y porque tenía 18 años, ¿no? Luego volvió en el año 68, trabajaba con una empresa relacionada con las acerías españolas, y tenía que hacer un poco el mismo trabajo, que era para saber quiénes iban a intentar perpetuar el franquismo y quiénes iban a apoyar la restauración monárquica, ¿no? El homenaje que diu vostè que fa al conde de Barcelona, a don Juan, y al rey de España. Bueno, yo quiero también con la novela reivindicar un poco el gran papel de don Juan, que sacrificó su vida por España. De hecho, el mandar a sus hijos de niños a manos de su enemigo para que sean educados en España, pues fue un sacrificio enorme, ¿no?
Y luego, pues don Juan Carlos, que ha sido realmente el artífice y el impulsor de la transición, a pesar de lo que los políticos últimamente le quieren quitar esa importancia, no? Entonces el libro también quiere reivindicar eso. Hi ha una part del llibre que vostè és la que diu que més li agrada descriure, que són els contrastos entre la fastuositat, el glamour de les festes a França i el patiment que va patir son pare a la presó, ese contrast. Bueno, yo sí que me comentó mi padre cuando vino a España en los años 40, o sea, al principio de los 40, después de vivir en la Costa Azul, que era pues el máximo del lujo, y en Londres y tal, pues se quedó aterrado de la miseria y de la pobreza de la España de la posguerra, ¿no? Que fue, pues, fue horrible para él. Dice que era devastador ver cómo la gente se moría de hambre por la calle, ¿no? O sea que... I Costa Rica és on ocorreix tot, però passa des dels anys 30 fins als 90. És una novel·la realment que abarca una època històrica, ha sigut molt ambiciós en este Yo me enteré de esto en los años 90 y entonces, bueno, en fin, hay partes de la historia que son noveladas para hacerla más entretenida, ¿no? Que eso es lo que te permite la novela histórica, aunque es muy fiel a los datos históricos, ¿no? Pero sí que es un periodo de casi 60 años de la historia. 60 anys de període d'història que estan recollits en part en la posada del Tucán, que venen de la mà de Carlos Mundi. Ens ha costat la que és la seva última novel·la basada en aquesta història que naix quan va descobrir un dia que el seu pare era espia del servici secret britànic i treballava per a localitzar els nazis que tenien aquest entramat nazi en Espanya, que intentaven des d'ací moure moltes coses. Recordar que també és el productor d'aquesta pel·lícula Inolvidables, que roda l'any que ve, de la que hem parlat fa uns instants amb grans estrelles de Hollywood i del panorama espanyol. Agrair-li la seva presència este matí en el Bon Dia i ara convidar-lo, si es vol quedar uns minutets més amb nosaltres. Carme Bor, com sempre, ens acosta altres notícies del matí en forma d'imatges, sempre curioses, entretingudes i molt interessants. I molt interessants, i aprofitant també que tenim així el nostre convidat, comencem parlant de literatura. Sí, a veure. Sí, perquè des d'avui ja està a les llibreries de tot el món l'última novel·la de Mario Vargas Llosa, el recentment guanyador del Premi Nobel de Literatura. Presenta este migdia a Madrid